Buenas noches y bienvenidas y bienvenidos al ciclo Música de Lobo, organizado por la Fundación Carlos Edmundo de Ory, la Fundación Municipal de Cultura de Cádiz y Onda Cádiz. Un ciclo que nos trae libros que se están presentando públicamente a pesar de estas complicadas situaciones que vivimos por la crisis sanitaria. Esta noche tengo el placer de presentarles y de acompañar en sus pantallas a la poeta y escritora Carmen Camacho, a la cual saludamos. ¿Qué tal, Carmen? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David Eloy. Un placer para mí presentaros a esta autora jienense que tiene una amplia y reconocida trayectoria como poeta, como escritora, como comunicadora. Es autora de libros de poesía como Campo de Fuerza o Vuelo Doméstico. Es autora de libros de aforismos, como por ejemplo Zona Franca o Mínimas. Es además un referente en el mundo del aforismo, con, por ejemplo, la antología que ha realizado, Juegos de Palabras, en la cual hace un repaso a los principales creadores de aforismos poéticos a lo largo de nuestra historia reciente. Hoy nos presenta el libro Deslengua, este libro que publica la editorial Libros de la Herida, con el magnífico acompañamiento de ilustraciones de Patricio Hidalgo. Un libro en el que Carmen Camacho nos regala, como siempre, su precisa y preciosa poesía. En este caso, a través de decires, de cantares, de copla, de letras con gran influencia popular y que se prestan estupendamente para ser recitadas o cantadas. Un libro pleno de ingenio y de hondura que creo muestra muy bien las mejores cualidades de esta autora. Carmen, la primera pregunta que tengo que hacer es ¿por qué el título de este libro? ¿Por qué Deslengua? Del lengua es un título, lo mires por donde lo mires, estrictamente poético, porque creo que va precisamente al núcleo y al hueso de mi idea de la poesía, ¿no? Son dos caminos, Del lengua entiende dos caminos, y esos dos caminos que parecen totalmente distintos, que van en direcciones contrarias, a mi entender son convergentes, ¿no? Por un lado, apuesto por la de lengua como un camino de vuelta, como desandar en el lenguaje, como prescindir de muchas cosas que tiene el lenguaje, que son cultura, y quedarnos estrictamente a oír o caminar o palpar aquello que puede ser la gramática musical, el milagro musical, la maquinaria que mueve el habla, ¿no? que está mucho más profunda incluso que las palabras en sí, ¿no? Entonces, ese mecanismo me parece estrictamente poético, esa indagación en la metalengua y ese caminar hacia el hueso, porque caminando hacia ese hueso, caminando hacia esa herida de la lengua, también se camina hacia el propio hueso, hacia el propio tuétano y hacia la propia herida, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que la comparto con otra estrategia que parece contraria, pero que en cambio llega al mismo sitio, que es la de deslenguarse, la de soltar la lengua, la de decir lo que no está dicho, lo que no está mandado, la de dejarse decir y a partir de ahí a ver dónde se llega, ¿no? Yo creo que es un camino especulativo que también concierne a la poesía y que es el único que yo entiendo que existe para realmente poder desdecir, para poder deslenguarse y llegar también a la deslengua primera de la que hablábamos. Así que bueno, el título tiene esas dos semillas dentro y a ver cómo afloran. Un desdecirse, un deslenguarse que es muy comunicativo. Estos poemas, muchas veces brevísimos, son dardos muy certeros que aciertan a comunicar con intensidad y con inmediatez. Y muchas veces te vales para ello de estrofas populares, de inspiración, de tradición popular.
¿Por qué tu interés en estas formas populares? En el flamenco, el haiku, los cantares, estos decires tan artesanales que demuestran además un profundo conocimiento, una profunda sabiduría de la artesanía del verso, de la música del verso y de la tradición tan rica de la poesía popular en nuestro país. ¿Por qué te interesa? Porque creo que la musicalidad que tienen esa estrofa, esos metros que pertenecen a la sabiduría popular y a la cultura popular, no son un accesorio, no son algo gratuito. Yo creo que están en el seno mismo de lo que se dice. Creo que hay una ligación muy fuerte entre lo que se dice y la forma en la que se dice. Creo que esa forma, esa horma, lo hace más efectivo todavía. Yo tengo un recorrido como escritora de aforismos y a veces cuando escribo aforismos estoy a esto de meterlos por una soleá, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque acaban siendo memorables también, acaban siendo cantables, acaban la propia musicalidad te va desvelando un milagro, ¿no? Te va aparte de que se queda en la memoria, de que hace que se quede en la memoria y que se pueda cantar, que se pueda ejecutar lo que estás diciendo, creo que en ese mecanismo mismo, en esa horma misma, está parte de la sabiduría. Y a mí otra cosa que me pasa es que no sé si le pasa al resto de la gente, pero yo muchas veces cuando leo algún haiku me quedo diciendo, es que le falta que rime. ¿Por qué? Porque soy tesorera, por suerte, de esa tradición oral y de esa tradición popular, pues andaluza y de la lengua castellana en general, de la lengua española, que busca una sonoridad rotunda para las cosas que se quedan dichas ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que como Bergamín, por ejemplo, que le pasaba lo mismo, que escribía a veces aforismos y esos aforismos luego te lo encontraba hecho una coplilla, ¿no? Entonces, creo que es una manera de desplegar el pensamiento y de desplegar el sentimiento súper interesante y que forma parte de mí. Esa elección pues de la rima o del verso medido y de esa forma estrófica es también una elección por formas que están muy pulidas por el tiempo, ¿no? Que uno se apropia, usa una tradición que ya ha comprobado muchísimas veces lo bien que funciona para el oído, para la inmediatez comunicativa y desde luego para hacerse inolvidable, ¿no? Yo creo que este libro está lleno de versos inolvidables y que se usarán, estoy seguro, en la recitación y en el canto. Tú cuando escribías tenías en la cabeza esa posibilidad de que estos versos se hicieran cuerpo y carne en la viva voz, en el cante. Sí. En el sentido siguiente, yo creo que estas estrofas, estos textos que aquí vienen, están escritos no para ser leídos como en primera instancia, sino para ser dichos de viva voz y para ser cantados. También se pueden leer en tu casa en silencio, ¿no? Pero tienen esa disponibilidad son palabras que están dispuestas a entrar en acción en el momento que se le pida, ¿no? Entonces, esto tiene una textura distinta a otros libros de poemas que he publicado, que bueno, porque se trata de poesía que está escrita, digamos que en paralelo, para ser leída en tu casa y también se puede recitar de viva voz, ¿no? Pero lo textual está más fijado para ser leído, ¿no? Aquí no, aquí yo creo que existe esa disposición al canto porque han nacido también así, es decir, no es que yo haya procurado, no, es que se me han venido en forma de cantineo, se me han venido en forma de retahíla, se me han venido en forma de... ¿no? Me han caído encima, tampoco es que esto preconstituya mucho a los poemas. Sí que hace una labor de decantación, de pulido de la palabra, que en la tradición popular, en la cultura popular, la hace el tiempo. El tiempo y la boca, el paso de boca a boca de los cantares, son los que va puliendo esos cantares. Cuando esto lo escribe un autor, esa labor de pulir ya no lo hace el tiempo ni pasar de boca a boca, sino que una tiene que arrimarse y hacer el esfuerzo de intentar
que esos mecanismos perfectos que son la copla popular, los cantares y los decires populares, esa maquinaria poder conseguirla uno para no meter mucho de tu vida tampoco ahí, sino que sea la vida de todas, la que pueda practicarse ahí, y con esa maquinaria, pues esa maquinaria de relojería un poquito afinada, ¿no? Entonces, bueno, es una labor súper interesante porque aprende una poesía y formas de poesía de esta otra manera, que es más primaria incluso que la poesía contemporánea tal cual la entendemos, ¿no? Escrita. España tiene una magnífica tradición, la lengua castellana tiene una magnífica tradición de poetas literarios que han trabajado también los registros más populares y sin embargo todavía cuesta el respeto, ¿no? a la buena literatura con esa influencia popular. Es como si fuera de menos valor Sí. o que alcanzara paradójicamente a menos gente la poesía popular que la poesía literaria, ¿no? Como si todavía hubiera ese pururito de demasiado accesible, quizá. Creo que es un error. ¿Qué referentes crees que tiene este libro? ¿En qué autores, autoras te reconoces? ¿O en qué herencia te gustaría situarte, ¿no? De esta herencia mágica de la poesía popular? Para empezar, quiero comentar que publicar un libro de estas características tiene un afán político. Es decir, yo vengo a reivindicar la voz popular no como un asunto menor. De hecho, en algunas ocasiones incluso se distingue entre lo culto y lo popular. Vamos a ver. La cultura y la baja cultura, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, parece mentira que es como si no hubiera nacido Machado, ninguno de los Machados, como si no hubiera venido al mundo Federico García Lorca. De pronto, una tiene que seguir empeñándose en decir que esto es digno y que esto lo quiero reivindicar así. De hecho, este libro está dedicado a dos mujeres que apenas saben leer y escribir, que son mi tía Dolores y mi abuela Carmen, y siempre se le ha estado deslenguando en el sentido de la palabra de quitarle la lengua, ¿no? Cállate, tú que vas a saber, tú no sabes hablar. Ella misma la tienen incorporado. Yo con esta boca no te voy a saber referir bien las cosas. Y de pronto abren la boca y de pronto aparece la posibilidad. Aparece ahí y aparece con unas palabras y una musicalidad preciosa y ellas no son conscientes. De hecho, la acoquinan sistemáticamente. Entonces, esto tiene... aquí traigo una reivindicación política clarísima, ¿no? De poner en su sitio estas cosas que han quitado sistemáticamente, ¿no? Entonces eso es lo primero y creo que al hablarme de los referentes, filosóficamente quizá Agustín García Calvo es un gran referente en este sentido porque reivindicó el habla común y la razón común que hay ahí detrás, ¿no? Y bueno, el linaje que existe en España pues sobre vindicar esta tradición popular, pues bueno, desde lo mismo que en Europa, ¿no? Desde los románticos, desde Becker, Augusto Ferrán, en adelante ha habido una larga tradición pues a la que por supuesto no solo me agarro, sino que cuando yo leía a Federico García Lorca las primeras veces, reconocía que era válida mi lengua y decía, menos mal que hay aquí un poeta que hace esto, ¿no? O Machado, ¿no? Ese linaje de poetas no ha sido muy amplio en los últimos tiempos, pero creo que personas como Isabel Escudero o Francisco Díaz Velázquez han seguido insistiendo, han seguido percutiendo en el sentido libertario que tiene esto y en la razón de ser que tiene esto. A todos estos autores me doy la mano, me abrazo como manera también de seguir diciendo y diciendo con fuerza. Leyendo del lengua uno se acuerda también del enorme acervo que supone la tradición lírica del flamenco, por ejemplo, o de otras tradiciones musicales de nuestro país y del folclore, lleno de
un misterio y una gracia, y en muchas ocasiones, la mayor parte de ese acervo, con un origen anónimo y plenamente popular. Y leyendo del lengua se siente esa voluntad de que esos textos pasen de ti, pasen por ti para hacerse de todos y de nadie, ¿no? Para que sean usados más allá de la persona Carmen Camacho, sino que fuera el propio lenguaje el que deslenguándose habla y dice una verdad imprevista, ¿no? Fogonazos, sorpresas, alumbramientos, revelaciones que el lector agradece muchísimo, porque además es continuamente, ¿no? Sorpresa tras sorpresa, resplandor tras resplandor, se pasan volando las páginas de este del lengua. Enhorabuena, Carmen. No sé si te agradecería compartirnos algunos versos de viva voz, de tu vivísima. Sí, pues os comparto algunos de los que hay por aquí, así abro un poco a lo loco, si te parece, ¿vale? Como quieras. Y voy comentando algunos. Por ejemplo, este, que dice: tú sin prisa, relojero, para hacer un buen reloj hace falta echarle tiempo. El mañana no es ningún día de la semana. Farolillo cualquiera, en mi noche oscura la luna era. Con el alma en vilo, a mí me buscaba la luna asomadita entre las casas una mañana. Ni norte ni sur, ni aire ni mar, yo llegaré a tu cama por la madrugada. Yo te prometo no prometerte promesa alguna más que el presente. Vale. Y la última que tengo por aquí, está muy graciosa, me gusta mucho. Dice: me ha dicho esa vieja, que un niño me crece en la barriguita por papiroflexia. Vale. Qué arte, Carmen. Hay que ver, tú que además eres especialista, lo hablábamos antes en formas breves, de la literatura, ¿no? En cómo en una píldora, en un fogonazo, es asombroso cómo puede caber el mundo entero, ¿no? Cómo en escasamente 3 versos, 4 versos, decía Gloria Fuertes aquello de me manifiesto en poesía para tardar menos en deciros más, ¿no? Y es la sensación, cómo puedes condensar en tan pocas palabras, abriendo tanto el sentido, ¿no? Y conduciéndonos con tanta facilidad, como si fuera fácil, ¿no? Es curioso porque la poesía popular, muchas veces vista desde fuera, puede parecer fácil cuando requiere un conocimiento, una técnica y un emplearse en ello importante, ¿no? Totalmente. Claro, es que cualquiera puede hacer una soleá si entiende que una soleá son 3 versos octosílabos, dactílicos, trocaicos, con rima en el primero y en el tercero, ¿no? Vale, pero ¿hasta qué punto eso condensa la levedad y la hondura, las dos cosas que tiene que haber, ¿no? Creo que es complicado. Yo alucino, a mí me hubiera encantado escribir algunas letras del flamenco que hay por ahí. Yo no sé lo que hubiera dado por escribir algunas. De hecho, el libro está plagado de citas, de versos de copla y de cantares que me encontré por ahí que me han matado, ¿no? Y hay tanto bueno, que es que no es lo mismo hacer métricamente algo que suene y que tenga, bueno, un mínimo de un chiste, o que tenga que eso pueda horadar, que eso pueda hacer un hueco, ¿no? Creo que escribir este tipo de cosas no pongo la metáfora de no es escribir en un muro, es hacer un hueco en el muro para mirar al otro lado. Yo creo bueno, se pueden escribir muchas cosas que son escrituras en un muro, pero escrituras que horaden el muro y que sean ventanas, que puedan mirar al otro lado, eso es lo complicado.
Pero bueno, también tiene una la suerte y creo que nos pasa a todos, que de pronto una va por la calle, tampoco indaga mucho en esto, sino que te cae de pronto un hallazgo de estos. Lo que tienes que hacer es atraparlo y llevártelo corriendo a casa y darle y darle y darle hasta que eso quede dicho como lo diría el tiempo o como lo diría el pueblo, que es lo complicado. Supongo que vivimos tiempos extraños en esta crisis sanitaria que nos toca y supongo que estarás deseando encontrarte con los públicos y dar a conocer el libro presencialmente. No sé si has tenido ya ocasión de presentar el libro, si tienes previstas presentaciones en el próximo trimestre, si las circunstancias acompañan. Pues estoy loca, estoy deseando que así sea y creo que, bueno, mis editores también están en esa misma línea. Tengo que decir que esto que aquí hay de lengua tiene su razón de ser al estar en la colección Viveza de la editorial Libros de la Herida, porque es una colección que se encarga exactamente de esto. Y no sé si en España existe alguna otra colección que esté centrada en hallar en el mundo contemporáneo estas voces, ¿no? Entonces, me parece súper importante, tenía que decirlo. Y estamos loquitos por darlo de viva voz, entiéndeme. Si esto está hecho para decirlo de viva voz y de hecho para ejecutarlo, ¿no? Para compartirlo. Yo creo que a mí me produce una seguidilla en el cuerpo compartir una letrilla, compartir como cuando se comparte una historia, ¿no? Cuando se junta una al fuego vivo de unos cuantos que nos estamos contando romance o diciendo letrilla y de pronto surge ahí algo especial, ¿no? Yo estoy loca por hacerlo. Y bueno, en el mes de julio estuve en Sevilla a finales, el 29 de julio, en el Museo de Arte y Costumbres Populares, dentro del ciclo Música y Museos. Pude, de hecho, dar en primicia algunos de estos cantares. Estuve acompañada por el cuarteto Four Women Quartet, que además hicimos ahí enreamos letra y música, que es lo que me gusta. Y ahora, pues bueno, creo que volvemos a las andanzas físicas, y la pequeña bestia lo tolera en estos tiempos de apocalipsis. Y creo que espero estar por Jerez, espero estar pronto también en mi pueblo, en Alcaudete, estoy deseando llevarlo allí. Y bueno, seguro que el recorrido seguirá. De hecho, no se me paran más, no paro de que se me vengan ideas de ir a presentar a casas de gente amiga este libro, y se andará. Estamos con esa incertidumbre de Dios mío, ¿se va a poder salir o no? Diablo, nos quedamos por aquí, ¿no? Pero sí, esto sea como sea, se va a decir, lo tengo claro. Pues recién nacido este del Lengua, de Carmen Camacho, y recién nacido, pero estamos seguros que va a tener esta obra una larga intensa vida porque se lo merece y porque además Carmen Camacho tiene muchos lectores, lectoras, seguidores y seguidoras que esperaban con mucho cariño y con ansias casi este libro, que ha tenido que esperar hasta justo ahora por motivos bien conocidos por todos, ¿no? Esta distopía que estamos sufriendo y de la que esperamos salir más fuertes todas las personas, ¿no? Y Carmen, te invitaría, si te apetece, a leer alguna copla, algún cantar más del libro antes de... Sí. Al hilo de lo que dice, quisiera decir también que quienes me lean ahora van a flipar un poco, porque de pronto van a ver que hay otra voz, que es la voz popular, que no es la de una poeta literaria que como te puedes encontrar en Zona Franca, en los aforismos, o en Vuelo Doméstico, o en Campo de Fuerza, ¿no? También quiero reivindicar que esto que esto de buscar la propia voz es mentira, es una cosa que nos ha dicho el Capital que hay que tener, y yo creo que somos una confederación de voces buscándose y hallándose y descubriendo unas voces, unas cosas y otras, y reivindico ser una confederación de voces, así que nadie se extrañe de leer lo que va a leer ahí, porque es mi voz igualmente, ¿no?
Sí, además combinando muchas voces y muchos registros como combinas, al fondo siempre se te reconoce a ti tu singularísima personalidad literaria, tanto en tus artículos o en tus charlas y conferencias, en cualquiera de tus intervenciones, en tus escritos narrativos, están llenos de poesía y llenos también de ese toque popular de decir de veras y de decir con naturalidad y sin miedo, ¿no? Ese decir libre que agradecemos tanto tus lectores. Así que, si nos Qué bien. Bueno, pues me alegro de que mi voz, allá mi voz esté llena de la confederación de voces y viceversa, ¿no? O sea, una cosa ahí un poco mezclada. Pues cierro con 3 o 4 así pequeñitas. Esta es un homenaje a Becker que se titula Aquellas que aprendieron nuestros nombres, ¿no? Y dice: mi hijita que me quería, se la llevaron volando la oscura golondrina. De tu último portazo todavía se estremece el agüita de mi vaso. Por darle un giro a mi vida, le di la vuelta al colchón la noche de tu partida. Y por último voy a leer un bonus track que hay en el, ¿cómo se llama esto? En marcapáginas, en el marcapáginas del libro, que me encanta, que hemos cogido pues un aforismo que solo tiene 5 palabras, 5 sílabas, pero creo que son 5 sílabas plenas y que nos identifican tanto a este ciclo que estamos teniendo por aquí, como a este libro, como a quienes estamos aquí ahora mismo hablando. Dice lo siguiente: sal, sed, sí, sol, sur. Pues muchas gracias, Carmen Camacho. Un verdadero placer, como siempre, conversar contigo y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado, que estén ahí y larga vida para este del lengua, al libro al cual seguro, como decía, le esperan muchas aventuras. Un verdadero placer, Carmen. Muchas gracias, David Eloy. Un abrazo muy grande. Buenas noches y hasta pronto.